negociaciones creo que van por buen camino. Buen camino significa que es necesario parar la guerra de más de 6 décadas. Es necesario recuperar en cierta medida la paz como un derecho fundamental, no solamente en términos constitucionales, sino en términos reales, porque así aparece en la Constitución. Y siento que el proceso de paz va de acuerdo a las tensiones propias de un proceso de más de 6 décadas, donde hay un gobierno que quiere firmar la paz, donde hay una oposición que no quiere que se firme la paz o que se firme con ciertas condiciones, que es un gobierno de Álvaro Uribe y un sector muy amplio de la población, pero donde la gran mayoría, a pesar de que los medios juegan un papel en contra muchas veces del proceso de paz, quiero que la voluntad de la población colombiana, una amplia población, está la paz como un derecho fundamental y como una posibilidad real, no solamente con las FARC, sino con el ELN. Es bueno también contar que el ELN ahora se suma a las negociaciones, ya lo va a hacer en el hermano país de Ecuador, y se espera que entre al proceso y algunos puntos del proceso de paz coincidan con las FARC en relación a adelantar un poco más, acelerar un poco más con ese grupo armado la negociación. En ese contexto, digamos que hay unas realidades, unas tensiones de los grupos políticos, de las fuerzas políticas, de las fuerzas vivas también de la ciudadanía frente a qué puede lograrse y cuál es la responsabilidad de los actores armados que han estado allí. En este caso, una de lo que se espera, a lo menos en la sociedad, es que las FARC en cierta medida paguen algo de esa guerra de más de 6 décadas, y uno de los puntos tiene que ver con eso, el punto del reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento también de las masacres, de los secuestros, etcétera, de los vínculos con el narcotráfico. Y ese es un punto de tensión, pero siento que se va a solucionar porque el ánimo de ellos está claro, y es también entrar a un proceso de paz y convertirse en el mediano plazo en un partido político sólido que alcance a tener alguna representación en el país. Eso ya lo dirá el futuro, ya lo dirá la posibilidad de que hagan articulaciones con movimientos alternos. Tal vez han visto el ejemplo de otros países latinoamericanos como Uruguay, como Nicaragua, etcétera, donde el gobierno de izquierda y militantes de grupos guerrilleros han llegado al poder. Tal vez vean un panorama prometedor allí. Creo que la realidad colombiana es un tanto más compleja porque hay grupos paramilitares llamados BACRIN hoy que no han querido y parece que no quieren tener sitios que estén estos desmovilizados en los sitios de concentración, porque después de la entrega de armas ellos se van a concentrar en algunos sitios en el país y hay mucha tensión de alguna parte de la sociedad civil y también de estos grupos frente a que esas personas desmovilizadas pueden eventualmente convertirse en un problema de orden público, pueden convertirse en un obstáculo, pero lo que en el fondo también es una presión muy fuerte de los grupos políticos de derecha, incluso del procurador mismo de la nación colombiana, diciendo que esta negociación va a ser una negociación donde no van a pagar. Un poco la tensión está allí, es cómo lograr que el proceso de paz siga adelante, se brinde, y cómo lograr que aquellos culpables en el conflicto armado paguen algo de lo que han cometido. Recuerde que está la Corte Penal Internacional, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y buena parte de esa legislación están diciendo cómo van a salir, digamos, de un proceso de paz sin tener que reconocer ciertas cosas. El marco para la paz está ya creado, aprobado por el Congreso, y tiene más o menos una sintonía con marcos de legislación de la paz en muchos países que han sufrido guerras de vieja data. Estamos hablando de una de las guerras más viejas del mundo, la guerrilla más vieja del mundo, más vieja de América Latina. Y ese marco está diciendo algo como esto, que
que van a pagar unas penas de 8 años, pero no en cárcel tradicional o convencional, sino en sitios de concentración, o sea, zonas campesinas donde van a cultivar, etcétera, van a hacer algunas cosas y van a pagar con penas alternativas. O sea, que no van a pagar cárcel convencional, y eso es una posibilidad, digamos, que ve las FARC, que ven los jefes de las FARC para llevar adelante el proceso y lograr que la paz se dé. Que inicialmente gana la sociedad civil, gana la población colombiana, gana que la población está cansada de la guerra, que la guerra se ha convertido en una forma no solamente de exterminar al enemigo, no solamente de fracturar el tejido social, porque también se convierte en la guerra en eso. La guerra, como decía Clausio, es la otra forma de hacer política. Usted se ha hecho política con la guerra. La guerrilla ha montado y ha bajado presidentes. Le pongo un ejemplo. A Pastrana, el presidente, antes de ser presidente, era candidato y se abrazó con un tiro fijo, el guerrillero, frente al proceso de paz, y eso lo llevó a la presidencia, como el presidente que se iba a bajar con el proceso de paz. Con Uribe pasó lo contrario. Prometió perseguir, acabar con la guerrilla, y entonces lo llevó al poder ese tipo de propuestas. O sea, la guerra se ha convertido en cierta forma en el motor de hacer política en Colombia, pero también el motor de eliminar al otro. El Plan Colombia era una propuesta, un borrador hecho en inglés primero y luego en español, que fue la propuesta de Estados Unidos para acabar con el narcotráfico, pero detrás de eso era el exterminio de la oposición, el exterminio de las FARC, de las bases, etcétera. Pienso que gana la población colombiana. ¿Quién pierde? Pierde los que siempre han visto en la guerra la única posibilidad de reacomodarse y reestructurarse como partidos. Pierden aquellos que la guerra es el caballo de batalla, es el miedo que siembran. Es un poco aquellos que ofrecen la seguridad del gran Leviatán, la seguridad del Estado, etcétera. Pierden ellos porque no van a tener excusa o discurso más bien para decir y para justificar la guerra a nombre de qué, ¿cierto? Pierden aquellos que también trafican con armas, pierden aquellos que ven en la guerra no solamente la forma de enriquecerse. La guerra ha enriquecido a mucha gente, no solamente a las FARC que dicen que tienen mucho dinero, sino también ha enriquecido el narcotráfico, ha enriquecido a gobiernos locales, ha enriquecido a empresarios, paradójicamente ha enriquecido a empresarios. También pienso yo que en ese contexto de la guerra en Colombia puede ganar la democracia, esa democracia, digamos, liberal. Yo no estoy muy de acuerdo con la democracia liberal. Pienso que la democracia sí debería ser, como lo dicen los griegos, el demos pueblo y el poder del pueblo. Aquí no, parece ser una mentira, pero bueno, digamos que esa democracia puede servir para algo, y puede servir para, a mediano plazo, en activar movimientos políticos y sociales alternativos que permitan ir construyendo una alternativa política al bipartidismo tradicional en Colombia, que ha gobernado históricamente y que no ha permitido que otras lógicas de gobierno y apuestas entren a ser parte de la democracia en el país. Eso me parece que es clave. Creo que también ganan otros, puede ganar la economía, así la economía sea para los ricos de siempre. Puede ganar las grandes multinacionales, porque ya van a tener mucho más asiento en el país. Me refiero a la explotación minera, a los que están entrando fuertemente al sector energético. Hace poco vendieron Isagen, que es la empresa más rentable de energía del país. Entonces, o sea, es una apuesta de pierde y gana Obama, por ejemplo, porque puede quedar como el presidente que apoyó el proceso de paz en Colombia. Pero en el fondo siento que sin guerra y sin esa guerra demencial no se justifica la contrainsurgencia, no se justificaría la violencia de Estado, no se justificaría la fragmentación de las bases sociales, y allí podría haber un escenario interesante de posibilidad y apertura democrática en Colombia.